Seguimos moviéndonos, despertando corazones y avanzando juntos. Porque el propósito no se encuentra, se vive. Esta temporada no solo te invita a escuchar, sino a sentir. El viaje continúa, más profundo, más humano, más tú. A movernos, gigantes. Hola gigantes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio más de esto que es El Gigante que Emerge en su tercera temporada. Si es tu primera vez aquí con nosotros, te damos la más cordial bienvenida. Gracias por vernos a través de esta plataforma o gracias por escucharnos a través de tu plataforma de podcast favorito. El día de hoy traemos, como en cada episodio, a un nuevo gigante que nos viene a compartir su historia de dolor, de transformación, pero de resiliencia, de autoconocimiento y de cómo seguir encontrando su propósito. Tenemos con nosotros un gigante que es psicoterapeuta, es papá, es migrante y sobreviviente a un trasplante de médula ósea. Entonces, el día de hoy vamos a conocer una historia súper transformadora y cómo el proceso de ese dolor lo lleva hacia su propósito, que es la autotransformación, el autoconocimiento y el poder seguirse desafiando cada día a través de todos estos momentos que ha tenido que sobrepasar. Así que acompáñenme y vamos a conocer la historia de nuestro gigante de hoy, mi querido amigo Arthur. Arthur, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias, gigantes que me escuchan. Aquí estamos, ¿no? Yo soy Arthur de Almeida, yo soy psicoterapeuta. Vivo aqui em Guadalajara já há 5 anos e meio. E também, pues, eu vivi 32 anos de minha vida em Brasil, não? Eu sou filho maior de uma família que tem outros 2 irmãos e meus papás que vivem na capital de Brasil, em Brasília, não? De allá que vengo e de allá que, pues, que pude construir uma boa parte de minha história. Mas eu não imaginava que México seria uma grande escola para mim. Uma grande escola, definitivamente. E creio que é bem curioso tu falar sobre gigantes, não? Porque me recuerda a Viktor Frankl. Sí. ¿No? Viktor Frankl, ele decía que para ele poder chegar um pouco mais lejos como profissional, como ser humano, como fundador de uma escola de psicoterapia, incluso a terceira escola de psicoterapia que vem desde a psicoanálise, não? Ele dijo que tuvo que subir no ombro de gigantes, não? E menciona Freud e Alfred Adler, não? Freud com a psicoanálise e Alfred Adler com a psicologia individual. Exacto. ¿No? Exactamente. Entonces, oye, ¿y el libro de Viktor Frankl que queremos recomendarles hoy? ¿Cuál es? En búsqueda de sentido. El hombre en búsqueda de sentido. El hombre en búsqueda de sentido. De Viktor Frankl. Un libro muy bueno donde se habla acerca de la logoterapia. De ahí empieza a surgir que es una rama, una corriente de la psicología, pero visto desde una persona que estuvo en un campo de concentración y que de verdad todo su resiliencia, Arthur, o sea, que vivió Viktor Frankl en ese momento, híjoles, o sea, es majestuosa. Uma coisa, eu creio que minha vida, incluso, Lupita, é muito inspirada em ele. Porque hasta hoje, eu, com 37 anos de idade, eu vivo superações e, honestamente, eu creio que nossa vida é basada em superações, cair, levantar. O próprio Viktor Frankl tem uma frase, que é minha frase inspiradora, não? De que o ser humano ele tem em sua última de suas liberdades ele tem a liberdade de elegir o que vai ser, a liberdade de ação. E incluso a ação pode ser tu estás allá tirada no suelo ou tu te levantar. Então, por exemplo, no campo de concentração ele viu 2 homens allá que queriam se suicidar, tirándose en el suicidio más frecuente del campo, que era la cerca eléctrica. Se tiran la cerca eléctrica. Que los nazis hicieron esa cerca eléctrica para eso mismo.
Claro. ¿no? La lógica era seguir matando gente. E a gente pensava nisso, pensava, circundava, vou tirar minha lacerca elétrica, porque não tenho mais nada que fazer aqui. E aí o Viktor Frankl disse, pero espera, seguro que não tens mais nada que fazer de tu vida muere aqui, ou há algo mais que tu puedes fazer? E aí uno recordou, depois no dia seguinte ele o buscou e ele disse, eu tenho que sair de aqui porque tenho minha hija. Fíjate. ¿No? Y eso, mira qué buena introducción nos acabas de dar, Arthur, para irnos adentrando a tu tema precisamente y a tu historia transformadora y que ahorita nos vas a ayudar a hacer esos ganchitos, ¿no? De cómo se va hilando tu historia hasta llegar a donde estás ahora, ¿no? Como todo este gigante que sigue emergiendo. Pero cuéntanos, vámonos desde el momento en que tú te enteras de tu diagnóstico. Para este trasplante de médula, compañero. ¿Cómo fue para ti enterarte sobre este diagnóstico? Sí, ahí, Lupita, es una señora historia. Ahí va. Bueno, en 2004, 2005, en verdad, antes de 2005, antes del mes de abril, la historia era que yo, hijo de una mujer que migró con sus papás desde una región muy pobre de Brasil, el nordeste de Brasil. Ellos migraron porque allá el nordeste brasileño es una región hasta hoy muy seca, de mucha pobreza, de mucha dificultad socioeconómica, de que tú tienes ganado y el ganado muere porque no llueve, simplemente por eso. ¿No? Hoy la situación está mucho mejor allá, pero de todos modos es una región muy pobre el nordeste brasileño y al mismo tiempo muy bella. Okay. De hecho, los portugueses llegaron en Brasil por allá. ¿No? Entonces, mi mamá migró para el centro, para la capital de Brasil, que tenía apenas, cuando ella llegó, 8 años de existencia. Brasilia es una ciudad nueva. Hoy tiene apenas 65 años. Y mi abuelo decidiu ir para Brasília porque havia realmente muito campo de trabalho. E, pois, migrou para lá e meu avô decidiu trabalhar com albañil em Brasília. No estado de Paraíba, em Brasil, ele era militar e depois também trabalhava lá com alguns serviços também de albañil. Depois decidiu ir para lá e traje minha abuela com seus outros 3 filhos. Minha mamãe estava aí. ¿No? Y después tuve más 4 en Brasilia, ¿no? Y conseguí un terreno allá, un espacio, porque como migrante en Brasilia, pues los espacios, las tierras eran baratas y el gobierno no quería llenar la ciudad, ¿no? Para que tenga cara de capital, ¿no? Y por otro lado, mi papá era hijo de un gran intelectual. Se llamaba Edgar de Almeida Vitor, ¿no? Y era un gran intelectual en la época, muy renombrado, reconocido, todo, y tenía relaciones de ¿cómo se llama?, de trabajo con el presidente de la República en la época, lo que fundó Brasilia, se llama Juscelino Kubitschek, era como asesor del presidente y se metía en todo el rollo de la política en Brasil. Entonces, ahí está mi abuelo. Y era casado con mi abuela, que era hija de un grande latifundiario allá en Brasil, en una región del centro-oeste brasileño. Y pues, al final mi abuelo murió porque era de esos matrimonios que él tenía 40, mi abuela tenía 17 apenas, ¿no? Y después mi abuelo murió en 1983, y más o menos 81, 83, y después quedó mi papá y mi abuela. Mi papá conoció a mi mamá, ¿no? Y pues la realidad que tenían, mi mamá de una pobreza muy grande y mi papá de una riqueza, los dos se conocieron, se enamoraron y decidieron se casar. Claro que hubo rollo, ¿no? Porque mi abuela decía, pues la chica es muy pobre y todo, seguro que tú quieres ir con ella, ¿no? Y al final mi mamá pues siempre honró a mi papá y su familia hasta el año pasado que mi abuela murió, ¿no? Y mi abuela murió en los brazos de mi mamá,
¿no? Mi mamá la cuidó, la ayudó a cuidar. Y mi abuela decía hasta que mi mamá era la hija que ella no pudo tener. Claro. ¿No? Y ahí, pues, los dos se casaron. Y en todas esas diferencias, al final de cuentas, pues, mis papás se chocaram muito, muitíssimo. E eu vivi meus primeiros 18 anos de vida, meus primeiros 16, 17 anos de vida, pois sofrendo bastante com as diferenças de eles, com as peleas. A vezes chegavam a ter agressões entre eles, pero tinha alguma coisa dentro de eles que eles mantinham dentro do matrimônio e les levaram a querer construir a família. Claro. ¿No? Entonces yo nací en 1987, mis papás se casaron 9 meses antes que nací, yo soy casi hijo de la luna de miel, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y... Fuiste hecho con amor, entonces. Sí, se supone que sí, ¿no? Y mis hermanos, pues, nacieron 7 años después, ¿no? Y ahí también hay una historia fuerte, ¿no? Porque yo entré para la Iglesia Católica con 16 años. La iglesia es una parte muy importante de mi vida. Yo sé que hay mucha gente que tiene sí, un tema con la iglesia, resistencia, protestas, y sí puede tener sus razones, pueden tener sus cuestiones. Y yo también ya tuve mis cuestiones también con la iglesia y de algún modo a veces vengo teniendo, y yo creo que hasta es importante que una persona tenga cuestiones. Es importante cuestionarnos, Arthur. Yo creo que el cuestionamiento nos lleva a realmente plantearnos, o sea, si es o no es, y por qué estoy aquí, por qué lo creo y demás y todo. Entonces, está perfecto tener ese pensamiento crítico que nos permite discernir entre una cosa y otra. Si uno quiere ser gigante, hay que pasar a dudar, hay que pasar a cuestionar, ¿no? Claro. Y yo creo, vendo también la historia de la iglesia durante todos esos años, yo creo que eso pasó. Y al final de cuentas eso también llegó para mí. Claro. ¿No? Y entonces, ¿dónde entra lo de tu diagnóstico? Mi diagnóstico entra cuando yo entré para la iglesia. Ok. Com 16 anos. Eu vivi uma depressão muito profunda por conta da relação de meus papás. E sucedeu que uma vez no templo, no, recém-convertido, vamos dizer assim, em um processo de conversão, pois eu pedi a Deus, Senhor, ajuda meus papás a se entenderem, porque me hace sofrer demasiado essa situação. 3 meses depois eu descobri que estava enfermo. Okay. ¿No? Y que yo tenía una enfermedad que daba en una persona cada 5 años en todo el mundo. Okay. ¿No? Y esa enfermedad pues pegó mucho mi familia. Porque si quiere que algo cambie en la vida de una familia, de una persona, de un grupo, es tener a alguien enfermo. Y eso sucedió conmigo. Entonces, cuando yo empecé a vivir la enfermedad, los tratamientos, la enfermedad, el problema es que tenía una proteína que eu já não podia mais produzir. É complicado hasta a história da enfermidade. Os médicos já tentaram me explicar e me reexplicar, pero hasta eu e hasta eles mesmos têm dificuldade de explicar, porque claro. realmente é algo que não é adquirido, pois agora. Claro. Porque eu hice algo mal ou alguém hizo algo mal. Simplesmente foi quando eu era um feto. Okay. Eu era um feto e quando eu era um feto, pois houve um erro em las células, em que deixou registrado que com 16 anos eu já não ia mais produzir essa proteína que sostém a membrana plasmática da célula. Okay. Então, quando eu descobri a enfermidade, eu já tinha metade de muitas coisas, metade de plaquetas, metade de leucócitos, ou seja, eu já estava amarillo. Meus amigos na escola diziam, Arthur, cuida-te um pouco melhor, porque eu te vejo muito pálido. E eles mesmos me perguntaram se estava anêmico. E aí chegou a um ponto que pues, aí eu fui à igreja uma vez, rezar, fui ao banho e hice pipi saliendo sangue, pura sangue, salió roja, assim. E isso me impressionou. Eu falei com meus papás me levaram ao médico e o médico pues, me mandou internar. Claro. Imediatamente.
E aí, pues, eu estava no hospital com suspeita de leucemia e não era leucemia. Tampouco era um câncer, pero podia convertir-se em um câncer. Claro, estamos hablando que en estos momentos pues no había tanta avance médico y de medicina, o sea, te tocaron ahí como que aún y cuando ya había algo, pues no estaba como ahora, ¿no? Que tenemos ya muchísima tecnología y descubrimientos científicos y todo, entonces fue un poco desafiante poder estar en ese momento con esas limitaciones, ¿no? Que no sabían tampoco qué era específicamente. ¿Y en qué momento descubren que se tiene que hacer un trasplante de médula ósea, Arthur? A partir do momento que a enfermidade já está descoberta, depois de 3 meses que eu fui internado. ¡Wow! O sea, ¿duraste 3 meses internado? Em verdade, eu durei, aí nessa ocasião eu durei 7 dias hasta que eles evaluaram que já não havia mais risco de vida. Ok. Porque se for uma leucemia, tinha já que começar a ser todo um procedimento comigo, pero não era leucemia. Eles não sabiam que era, pero podia viver normalmente, não? A única coisa que não podia era jogar futebol, que me gusta jogar futebol, afinal eu trago 5 campeonatos mundiais de futebol, não? Brasileiro, não? Então... ¿Tú los jugaste, Arthur? É que eu estava lá porra, eu vi 2 campeonatos, Lupita. E el ano seguinte eu vou ver o terceiro, aguardem, né? Agora Brasil, ex-campeão mundial, né? A ver, não? Ay, entonces te prohibieron jugar Me proibiram jogar o futebol e práticas de deportes porque eu não teria sangue suficiente para suportar, pois uma situação de uma herida pudiera me generar uma hemorragia fuerte. Arthur, ¿y cómo fue recibir esta noticia en tu vida? O sea, tú siendo un chico pues activo, siendo un chico que iba a la iglesia y que estaba como en estos grupos pues de generar actividad, conexiones, ¿cómo fue para ti que te dijeran, cálmate? Aí foi o fator de proteção que a igreja me traje. Ok. Também. O sea, não foi solamente meus papás reorganizar o matrimônio deles e se articularem alrededor de um desafio que é ter um filho enfermo. Não? Um filho enfermo, eu estava na preparatória, bueno, o equivalente à preparatória lá em Brasil, não? E quando eu recebi a enfermidade, eu recebi e estava muito bem emocionalmente. ¿Por quê? Porque nesse ponto a igreja me deu muita força. Quando eu decidi ser católico, Lupita, eu estava me sentindo muito solo na escola que eu estava. Okay. É outra razão por la qual me agarrou na depressão forte. Eu não fui diagnosticado. Eu supe isso por los síntomas que traía na época. E a conclusão que chego era esta. Pero lo que normalmente nos motiva a querer seguir e dar sentido de vida é uma razão para viver, é para que viver. Isso Viktor Frankl mata isso fácil. E o para que viver foi quando eu fui em uma missa. É um lugar muito bonito lá em Brasília, que é o Santuário de la Madre Três Vezes Admirável de Schoenstatt, não? E pois eu escutei na segunda leitura, dizia assim, que nadie tem maior amor que aquele que dá sua vida por seus amigos. E vosotros sois mis amigos. Então, esse sentido da amistade de um ser superior hacia mim me hizo acercar-me da igreja e me hizo ganhar força para viver. E a partir de aí, eu pensei, pois eu tenho a Deus que é meu amigo, não é um inimigo. Aí a gente depois me perguntou, pero há tantas injustícias, tantas situações na vida, no mundo, pero eu consegui transcender a isso. Então, independente de lo que me passara, há algo dentro de mim que me dá força, que é justamente esse algo mais allá que eu. E que a veces es algo inexplicable, Arthur. Simplemente lo sientes, por eso se llama el hombre en busca de sentido. Y ese sentido es ese sentir. ¿Qué es lo que sientes? ¿Cuál es la fuerza que aunque no la veas, sabes que está ahí para seguir adelante, sobreponerte de las situaciones, trascender las situaciones y no trascenderlas diciendo ya las trascendí, sino trascenderlas con una experiencia, con un aprendizaje y que eso te va dando mayor fortaleza conforme vas avanzando y vas pudiendo acompañar a otros. E esse ponto, Lupita, é justamente o que também ajudou meus papás a se organizarem.
Porque el hecho de mis papás irem se organizando em seu matrimônio me deu muita força. A decisão era, vamos nos quedar juntos, ok, e necessitamos nos organizar. Temos um filho enfermo e outros 2 filhos pequenos. Quem donou a médula para mim foi minha irmã. Em la época, o único modo de cura para essa enfermidade era o transplante de médula. Hoje já há uma outra alternativa, pero aún assim o transplante pode ser necessário. Claro. Em meu caso foi necessário, eu tomei quimioterapia. Eu fui internado saí de Brasília, fui a São Paulo, no Instituto de Oncologia Pediátrica, eles estavam sendo apoiados por el GRAAC, que é uma associação civil similar a uma, por exemplo, uma chamada Canica aqui em Guadalajara, muito similar, pero mais ampla, todavia mais grande, porque já tem muitos anos de história. E eles me deram muito apoio para que eu pudesse sair exitoso nesse transplante. Meu caso em São Paulo foi um caso muito exitoso. Por quê? Porque essa força que eu recebi, tanto espiritualmente a partir dessa vivência na igreja, quanto em fortalecer minha espiritualidade, quanto também em ver meus papás querendo seguir adelante, isso para mim foi uma ensinança que com 17, 18 anos eu recebi. Independente de lo que me passe nessa vida, há que seguir adelante. Não há que estar aí parado, derrumbado, não. Imagina, pobrecito de mim, estou enfermo, não? Aí eu estou lá, pois não posso mais jogar futebol. Eu não posso mais viver o que me gostava de viver. Aí hago o transplante. Eu tenho que passar um ano de minha vida com o transplante, tendo que esterilizar todo, porque eu não trago sangue. Eu não trago sangue. Então, todo foi destruído com a quimioterapia. E a experiência psicológica da quimioterapia é del pior, porque a quimioterapia quebra assim em pedacitos, sabes? Se va fragmentando completamente. Eu não podia ver nada de humor. Eu não podia ver nada de humor, porque nem o humor me ajudava. Claro. O humor me hacía chorar. Ou seja, eu pensava a pior desgraça que pudesse suceder. Por mais que o humor é importante, o humor é para nos ajudar a superar. Pero, al final de contas, eu não conseguia superar. Não conseguia superar desde o humor. Eu tendia que estar absolutamente sem nada. Era uma fase em minha vida que era uma soledade tremenda. Uma soledade com coisas que eram para mim. Claro. Com coisas que a mim me gostavam de fazer. Não podia ser. Imagina, tu estás em uma cama de hospital com uma ventana com doble vidro, vendo a calle desde arriba 8 pisos hasta abaixo, não? E quem me ajudava a superar essa soledade era minha mamá, porque minha mamá me ajudava. Eu volvi a ser bebê. Claro, entonces, volviste a nacer. Praticamente, imagina, meu cabelo caiu todo, sabes? Eu estava pesando 49 quilos. Da quimioterapia acabou comigo e todo o que comia devolvia. Então, a médica me disse uma vez, porque eu pensei, bueno, eu não vou comer mais nada, porque se eu todo o que como devolvo, aí a médica uma vez me disse, não, tu tens que comer algo, aunque devolvas. Tienes que poner algo, porque algo vai se absorver em tu corpo. Então, eu digo, que hago? E eu pensei, lo que me hace vomitar, el olor, el sabor. Então, entrou a nutrióloga em meu quarto e eu disse, saca toda a sal, saca todo o condimento. E aí me chegava um prato de comida com arroz, frijoles, uma perna depois, que me encanta comer uma perna depois, é uma coisa tremenda. Não? Estou lá, está bello. Não? E uma ensaladita cocida, porque não podia comer nada que não fosse esterilizado, bem cocido. E quando comia, não sabia nada. Claro, sem sabor. Então, mentalmente, eu tive que enfrentar uma coisa maravilhosa, muito bella, e que sim me antojava. O tema é, em la hora de chegar em minha boca,
Aí toda a reação química hasta chegar ao estômago me hacía querer vomitar. Quando eu comi, curiosamente, eu não vomitei. Não? E aí eu consegui assim comer e aún assim com certas dificuldades, porque a quimioterapia derrumba uno. Então, assim foi o transplante de médula. As substâncias que nos põem são muito fortes e tudo que sucedeu comigo allá, vamos dizer assim, foi toda uma grande superação, porque depois que eu passei por o transplante de médula, Lupita, eu pensei comigo, toda situação que hasta hoje pode chegar a me passar, eu penso comigo mesmo. Eu aguantei um transplante de médula. Então, venga lo que venga. Lo voy a desafiar y lo voy a trascender también. Entre errores e acertos, porque não sou perfeito. Sigo sendo um comedor de tacos, como todos. Então, entre errores e acertos, entre, pues, llevar-me bem com a gente ou llevar-me mal, entre hacer bem as coisas ou hacer mal, pues, eu, o dia seguinte existe e se pode fazer as coisas bem. E eu recuerdo esse dia. Então, a partir de aí, eu pude superar essa situação e meu estado de espírito, esse estado de espírito, e buscar estar alegre, aunque a quimioterapia não me deixava estar alegre. Claro. Pero al menos intentava dar uma sonrisa. E se não podia dar uma sonrisa, eu me reservava. Pero me reservava sem deixar de al menos mirar a pessoa. Claro. Os enfermeiros, os médicos que chegavam. Ou seja, intentar transmitir algo bueno. Se não tinha nada algo bueno que transmitir, al menos me quedava e a quimioterapia me hacía chorar e me hacía pues manifestar dolor e vivir cada coisa da melhor forma que eu pudesse viver. Arthur, entonces los hombres también lloran y los hombres también sienten. Se tu me diz que tu não choras, homem, sabes? A mentira assim, allá em China, porque aqui não os homens necessitam chorar também, não? Eu creio também, Lupita, que o homem necessita também, frente à ação de chorar, saber a hora que é necessário chorar. E aí está o aprendizagem, o autoconhecimento, a madurez. Porque há situações que necessitamos ter esse autocontrole. ¿Por que vou chorar? ¿Por que estou chorando? ¿É hora de chorar? Não é hora de chorar? Aunque não seja hora de chorar, há que irse a um lugar para chorar. E há que saber com quem vai chorar também. Claro, alguien que pueda sostenerte o acompañarte en ese proceso, donde desafortunadamente, Arthur, yo creo que socialmente, pues así como nosotras las mujeres de pronto nos sentimos de una forma, los hombres también están estigmatizados, donde los hombres no lloran, porque si lloras eres un débil, eres un cobarde, eres un esto. Y la realidad es que también los hombres se vieron impactados con todas esas estigmas sociales y ahora escucharte a ti atravesar todo este proceso de dolor, de transformación, Arthur, y de cómo fuiste capaz de encontrarle ese sentido a tu espíritu. Porque en ese momento era tu espíritu, tu cuerpo estaba pasando por una transformación que ni siquiera tú entendías y que ni siquiera sabías a qué te iba a llevar, pero el vivir esa soledad, vivir esa transformación, vivir ese llanto y que ahora lo puedas hablar y lo puedas externar y puedas decir desde tu punto de vista de masculino, de hombre, la importancia que tienen las lágrimas en esos procesos de transformación y que lamentablemente hoy en día todavía seguimos viendo como que los hombres que lloran pues son hombres débiles, son hombres cobardes, son hombres etiquetados, son hombres, etcétera. Entonces, hoy, ¿qué mensaje le pudieras dar tú a los hombres que pudieran estar atravesando eso? Eu diria o seguinte, Lupita, chorem, deem seu tempo de chorar. Pero depois de uns minutos, quizás alguns dias, dependendo do golpe que tu lleves, há que secar as lágrimas e há que poner-se de pé. E há que caminhar. E há que sair do hoyo que estás. Porque não há de outra.
Porque ou o homem sai do hoyo que está, ou vai quedar-se allá e vai podrir allá. E há algo adentro de nós, Lupita, mais forte, hasta mesmo que as ganas de quedar-se allá. Claro. Porque a depressão se derrumba, pero daqui a pouco não se levanta também. Claro. O sea, hay que tener límite. Llora, pero pone también límite. Pone fecha. Llora lo que es necesario llorar. Claro. Y que las fechas son diferentes para todos, ¿verdad, Arturo? O sea, y no es algo lineal, no es algo como que así, ya mañana dejo de llorar y ya avanzo. No, tú te vas a ir dando cuenta y demás. Algo que quiero preguntarte, Artur, es que al inicio arrancamos con Víctor Frank y cómo tu vida pues se ve muy reflejada, ¿no? En la historia de Víctor Frank. ¿En qué momento de este proceso tú logras hacer esta conexión con la historia de Víctor Frank? Porque en este momento estamos hablando que tenías 16, 17, 18 años, pero ¿cuándo empezaste a estudiar tu carrera como psicólogo? ¿En qué momento hiciste esta conexión entre la historia de Víctor y tu vida? É bem curioso que Víctor Frank eu conheci muito depois. Não, muito depois. Depois que saí de transplante, ano de recuperação, eu trabalhei tempo curto, 4 meses, e fui depois a estudar psicologia. Bueno, fui estudar para a admissão em psicologia e entrei para a Universidade de Brasília. Ok. Não? Quando entrei para a Universidade de Brasília, pois eu fui em várias áreas, fui conhecendo os campos que a psicologia oferece, e aí eu conheci a Víctor Frank. Porque como eu estava metido no ambiente da igreja, eu vi uma foto uma vez do Papa Pablo VI saludando a Víctor Frank, não? E em la época eu estava vivendo assim muitos conflitos, porque tinha a psicologia, tinha as peleas que a psicologia travava internas, tinha minha relação com a igreja, não? Minha família já estava bem, meus papais já estavam bem, e, ou seja, tinha várias coisas. Aí nessa época lá na universidade tinha muitos temas com o marxismo, com o feminismo. Aí eu veia as manifestações e eu me quedava assim buscando uma resposta real de para que todo isso, o que está sucedendo no mundo, não? E aí me aparece Víctor Frank. E Víctor Frank vem assim como uma luz para mim, porque com a história de Víctor Frank no campo de concentração de Auschwitz, e isso foi em 2013, eu também estava estudando o suicídio e tentando buscar respostas para o suicídio. Então, eu fui passante e atendia dois equivalentes aqui em Guadalajara, um hospital civil, não? Dois hospitais equivalentes a este. E aí eu pude estudar mais a fundo isso e buscar por que o ser humano quer se suicidar em certos momentos. Claro. Que leva o ser humano a tomar essa decisão. É meramente um tema de transtorno mental ou a uma depressão. Aí depois eu fui descobrindo que são várias coisas. Varios factores los que se influyen. O Sí. sea, porque a veces ni siquiera hablamos de querer realmente suicidarse, Artur. Nosotros como terapeutas sabemos que ni siquiera es el querer suicidarse. Entonces intervienen varios factores en esos momentos particularmente, y solamente aprendiendo a comunicarse con la persona que está en esa situación, buscar la forma, porque tampoco es fácil hablar con las personas cuando están en esos momentos. Não, tampouco é fácil. E o pior quando tu recebes paciente que te quer convencer por A mais B, aliás, em Brasil decimos assim, por A mais B, não? De que a melhor coisa que lhe ocorreria seria se suicidar, não? Claro. E aí depois ajudar esse paciente a ir se reconstruindo, a tomar gosto por la vida, não? Eu já tive uma paciente que chegou com risco de suicídio, 2 anos trabalhando isso com ela, e depois superou e hoje é aluna de medicina. Wow, qué bonito. E quer ser médico, quer ser psiquiatra, de hecho. Então, como que eu logrei a conhecer Víctor Frank? Foi com base em todos esses fatores de confusão em minha mente, depois de haver superado o transplante. Claro. Depois de haver superado os problemas que meus papás tinham. E aí, eu vi que Víctor Frank teve uma superação gigante. Em 2016, depois de ler Em Búsqueda de Sentido, eu decidi ir ao campo de Auschwitz. Pois em ocasião da Jornada Mundial da Juventude, que houve em Cracóvia, em Polônia, aproveitando que estava por Polônia, o campo de Auschwitz estava lá, eu fui conhecer. E é uma coisa assombrosa. É uma coisa bárbara, é uma coisa
que não há palavras, Claro. não? E quando eu conheci Auschwitz, é curioso que dentro de mim eu estou blindado em certos pontos. Eu creio que por todo isso que vivi. Claro. Porque eu todavia tenho curiosidade no campo de Auschwitz. E a mim me gusta, não é que me guste, mas a vezes eu busco as coisas que chocam para eu buscar entender essa questão do sentido de vida. Uhum. E é muito difícil entrar em Auschwitz, ver as marcas, ver, por exemplo, as histórias de superação. É muito bello ver as histórias de superação, mas é muito triste, por exemplo, entrar numa câmara de gás e ver a marca das unhas das pessoas Uhum. que morreram allá dentro. As Claro. marcas, ou seja, esse resquício de pedido de eu quero viver através da marca das unhas. É algo assim bárbaro. E em seguida, Lupita, sucedeu uma coisa que todo isso de Viktor Frankl me levou a escrever uma tese que eu quero transformar em livro. Mi tese está basada na película La vida es bella. Porque... Muy buena película, pero también muy triste. Sí. Pero aí va, eu creio que o que me inspira hoje a buscar superar também meus problemas, minhas situações, incluso a situação da migração e a situação de haver entrado em um matrimônio que não funcionou. Não? Pero que te dejó un hijo. E que me deixou um hijo. E aí va os encontros da vida, quizás o inconsciente que não sabemos. Claro. Porque lo que el papá en la película hace es no solamente salvar la vida del niño, pero salva su mente. Sí. Hasta mismo, y perdón el spoiler para quien no vio la película, pero que vea la película, porque esa película yo creo que todos deben ver, porque está... Lo que el papá hace para salvar la mente del niño es jugar con el niño adentro de un campo de concentración. Adentro de um lugar que a gente está morrendo ao lado. Claro. E põe um juego ao ninho. Põe o ninho para desafiar. Esse é o desafio de viver. A vida, muitas vezes, é comparada com um juego. Porque estamos jugando. E o que se ensina aos ninhos é jugar. E o papá, hasta na hora que vai morrer, ele está jugando. Marchando. Sim. Está jugando. Ele vai ser fusilado. E o ninho está vendo seu fusilamento e o papá marchando, jogando de soldadito. E aí eu creio que vem o maior exemplo de liderazgo em uma história. O papá está marchando, muere, pero antes de morir, ele deixou todas as instruções ao hijo de como salvar sua vida, de quanto tempo deve esperar allá dentro escondido. Isso é algo assim, isso é educar, sabes? E o ninho, como está imitando ao adulto, porque aí vem o ponto, não? Os ninhos nos imitam. A geração seguinte, nós criticamos muito as gerações passadas, pero nosotros imitamos las generaciones pasadas. Claro. Solamente criticamos lo que ya conocemos y por lo que ya pasamos, Arthur. Y vamos a ser criticados después. Y vamos a criticarlos, vamos a ser criticados después, pero porque esas generaciones son las enseñanzas que recibieron de nosotros. Y está bien. Yo creo que la crítica desde un punto para mejorar y tratar de ser diferente, esa es la crítica que se puede tener y podemos tomar, ¿no? Pero cuando es una crítica para minimizar, para ridiculizar, para ofender, para... Esa es la gran diferencia. O sea, podemos aceptar las críticas que van a servir para inspirar a ser mejores. Pero aquellas críticas que son para señalar y para enjuiciar y para decir yo soy mejor que tú, pues esas son las que de pronto es como, a ver, ¿qué te resuena eso, no? Y ahí como nosotros como terapeutas que tenemos luego ya las herramientas para poder navegar esas situaciones o esos momentos en que surgen ese tipo de críticas, pues podemos verlos desde otro lugar. Pero ¿qué pasa cuando están las generaciones conflictuadas entre ellas mismas porque están queriendo tener la razón y no están queriendo construir un puente para poder hacer las cosas mejores, ¿no? Específicamente. Esa es la capacidad de superación. Que la otra generación, cuando pasamos la antorcha de la vida, ella va a poder incluso ser diferente, incluso poder... y yo creo que eso que veo, por ejemplo, en mi hijo, ¿sabes? Porque claro. Quando eu veo la película... E eu vejo que o ninho sigue a instrução do papá e gana a guerra.
Y le dan el regalo, porque eso es lo que a mí me parece fascinante de esa historia, Arthur, que el niño, su motivación es, ¿me van a dar un tanque de guerra? De regalo de verdad, y que eso fue lo que mantuvo al niño, aparte de toda la secuencia y la estructura mental que el papá lo acompañó a través del juego en una situación súper desafiante y con muertes y con vidas perdidas y que ni siquiera se sabía dónde estaba la mamá. El niño recibe su recompensa porque supo esperar, supo prolongar esa espera para poder obtener el regalo final. Y encontró la mamá. Y encontró la mamá, se encuentran con la mamá. Y ahí sí, disculpen gigantes por el spoiler si no han visto esta película, pero... Y la parte que yo creo que quizás hasta quien está más resistente de llorar no aguanta, ¿no? Sí, no. Que yo lloré. No, y la yo vuelvo a ver y vuelvo a llorar. Pero porque es una historia de verdad que cuántas veces, y fíjate Arturo, ahorita que dijiste que hiciste tu tesis basándote en esa película, me parece fascinante y ojalá te deseamos mucho éxito para que sí lo puedas convertir en un libro, porque cuántas veces nosotros estamos viviendo nuestras vidas y estamos teniendo el enfoque de las otras personas que están en esa situación o elegimos estar desde el enfoque de esto es un juego. ¿Qué necesito para subir de nivel en este desafío que se me está presentando ahora? Uh-huh. Y todo tiene que ver con el autoconocimiento. Por eso es que nosotros como terapeutas siempre mencionamos y recalcamos y reforzamos que el autoconocimiento es crucial para que tú puedas trascender las situaciones que se te van presentando en la vida. Porque si tú no te conoces, Artur, no le vas a encontrar ese sentido a tu vida. Vas a vivir con las creencias de alguien más, vas a vivir con las complacencias, con las máscaras, pero cuando tú te conoces, vives desde tu ser, vives desde esa esencia y no desde la parte corporal físicamente hablando, Artur, hablo desde la parte de la conciencia mental, espiritual y del alma, que esa es la parte que tenemos que aprender a confrontarnos y a pasar esos túneles o estar en los hoyos, Artur, en esa soledad que duele, en esa soledad que nos está probando para ver si estamos listos para subir al siguiente nivel, Artur. Y quizás llegando allá al final, Lupita, ahí viene el grande punto, ¿no? Que es el grito del niño, ¿no? Yo vencí la guerra. No, y ese ahí está, lo dijiste y me empiezo a emocionar. Esa es la parte que me quiebra, ¿sabes? Porque eso toca en nosotros también. Nuestras guerras, y principalmente con el día a día, que es entre caídas y levantadas, pues vamos superando, y ahí se construye toda una historia de vida, que no sabemos el final. Y ahí va lo que, por ejemplo, con los pacientes suicidas, yo inculco en la cabeza de ellos como psicólogo en la psicoterapia, voy inculcando poco a poco. Uh-huh. ¿No tienes curiosidad de saber el día de mañana? Porque ahora tú estás en el hoyo. Claro. Pero en Brasil hay un grande vendedor que fue como recordista de ventas en 2014 allá, y él fue dar una conferencia para una grande organización. E ele dijo assim: em la vida há apenas uma grande certeza. E aí, pues en el chat del Zoom, ¿no? Dijeron así: pues que vamos a morir, Porque él dijo: no, esa no es la grande certeza de la vida. La certeza de la vida es que las cosas van a cambiar. Esa es la única certeza. La muerte es un cambio. Claro. ¿No? Pero las cosas cambian. Sí. Um dia estamos aqui, pero não significa que vamos viver aqui. Podemos chegar aqui. Exacto. Y vamos a llegar aquí con los recursos y las herramientas que tenemos. Sí, y con los que yo he elegido tener, porque la palabra clave en todo esto, Artur, es la elección. Sí. Por eso es que se habla mucho de que nosotros mismos vamos creando nuestra propia realidad, Artur. Y la forma en cómo vemos el mundo afuera es la forma en cómo tenemos nuestro mundo interno. Uh-huh. Y que a partir de ahí podemos ir tomando elecciones para construir esta belleza en esta vida que tenemos o irnos hacia el otro lado, que puede ser cualquiera.
Ou vocês creem que o futebol brasileiro acabou por conta de um 7-1? Ah, nada, espera, calma. El día de mañana existe. Exacto. La única certeza que tenemos es el cambio, ¿no? Exactamente. Y que lo único que permanece en constante cambio, pues es eso, Arthur. O sea, lo único permanente es el cambio. Es el cambio, ¿no? Y así como las cosas también cambiaron en mi vida, Lupita. Pues, imagínate, salir de una situación de transporte, cambiar la vida de mis papás, ¿no? Hay un otro detalle muy importante, Lupita, ¿no? Mi hermana iba a ser abortada porque mi mamá no quería más tener hijos. Ok, no tener hijos es una opción, pues es una opción, pero en el caso que mi hermana ya estaba, ella iba a ser abortada, ¿no? Y yo particularmente, y con todo respeto al público, yo soy contra el aborto porque si no fuera una decisión de mi mamá, así, mi mamá tenía la píldora en la mano para tomarla. En la hora que iba a tomar, ella frenó y la píldora se cayó en el piso y dijo no. Esa fue la historia que me contaron. Dijo no, yo voy a tener mi hija. Porque ella no quería más tener trabajo con los hijos. Era toda una idea que ella tenía. Claro. ¿No? Y ella decidió tener mi hermana, ¿no? Y que gracias a tu hermana, Arthur. Mire, y yo me quedo imaginando, si mi hermana no nace, yo no estaría aquí ahora contigo. ¿Qué hubiera pasado? Claro. Y así que saludos a tu hermana, Arthur. Pues habla español. Falamos un poquinho portugués. Un beijo, irmã. Entonces... No, qué precioso, Arthur. Fíjate cómo estos grandes desafíos que tuviste que atravesar y que, bueno, nos has venido compartiendo un poquito acerca de esa narrativa. ¿Qué frase o qué mantra te acompañó durante todo ese proceso que resonó contigo, Arthur, y que hasta el día de hoy sigues convencido de que ese es tu mantra, esa es tu frase que sigue resonando con tu espíritu, con tu esencia, con tu ser? Hay una frase de un grande teatrólogo brasileño que se llama Nelson Rodríguez. Qué pena que no tradujeron sus obras para el español, porque tiene frases absurdamente buenas. Él dice así a los jóvenes, y eso me marcó: jóvenes, ustedes tienen todo que nosotros mayores tenemos y más una cosa, la inmadurez. Por eso, envejezcan. Envejezcan. Qué hermosa frase. Yo estoy envejeciendo. Y me permito envejecer. No para estar estancado, una cosa, pues que hasta mismo ahí bate espíritu, ¿no? Que también me decía, pues la juventud nunca va a morir, nunca morirá, ¿no? Claro. Pero es importante envejecer. Claro, para darle salida y darle entrada a las nuevas generaciones, justamente, Arthur. Para las nuevas mejoras, los nuevos diferentes en esta vida. Y que nosotros, porque el hecho de que uno quiera seguir permaneciendo, estar, es como esa resistencia, Arthur, a no querer seguir viviendo. No, y si me permites compartir otra frase también de Nelson Rodríguez, ¿no? Él decía así: yo no soy valiente, yo soy un ex-cobarde. Yo entro más como ex-cobarde, ¿no? Porque yo tenía miedo de vivir, mucho miedo de vivir. Y hoy, pues disculpe el tema, pero así me enseñaron, hoy ya me vale madres todo, ya no todo. Ya hemos trascendido, hemos trascendido, Arthur. Sí. Y el valemadrismo es para ciertas áreas. Ahí vamos porque yo te acompaño, Arthur. Yo te acompaño, estoy contigo en ese valemadrismo. Pero creo que ese es a veces el sazón de la vida, Arthur. Sí. Ese es el sazón de la vida, eso es lo que nos invita a seguir viviendo, porque yo le compartía en otro episodio donde hablábamos que incluso esta frase la hablaba yo con otra colega mía, y que decíamos, dice, sí, es que
es interesante, pero nosotros como papás, Arthur, decimos que yo moriría por mis hijos, porque es la salida fácil, pero ¿tú vivirías por tus hijos? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ese valemadrismo es poner esas prioridades y darle ese peso hacia lo que yo quiero elegir, que va a seguir contribuyendo para mí, en mi caso, por ejemplo, como mamá, y el ejemplo que le quiero seguir dando a mis hijos a través de ese vivir de mi madre, voy a poder sembrar ese vivir en mis hijos, ¿no? Y también porque estamos construyendo una historia que va a ser hablada. Claro. ¿No? Quizás daqui a unos años ese video, pues la gente va a estar asistiendo. Aquí a unos 20 años, 40 años quizás, puede estar asistiendo y justamente puede ver este legado que tú estás creando con ese grande trabajo que estás haciendo, ¿no? Y una parte del legado que yo también estoy construyendo. Exacto. ¿No? Y que seguimos. Y que seguimos construyendo, Arthur, mientras estemos aquí porque lo estamos eligiendo. Y cada segundo, cada momento, cada pensamiento es una elección. Eso sí. Así que muchísimas gracias, Arthur, por acompañarnos, por estar aquí. Y ya antes de cerrar nuestro episodio de hoy, me encantaría que le pudieras dejar una pregunta de reflexión a nuestra audiencia, Arthur. ¿Qué le preguntarías? ¿Qué pregunta le dejarías a nuestra audiencia sobre el autoconocimiento o el proceso de atravesar el dolor? La pregunta que yo dejaría es: lo que ustedes desean hacer de sus vidas? ¿A dónde quieren llegar? ¿Qué te motiva a llegar? 3 preguntas, en verdad. En una. En una. Exactamente, exactamente. No, pues muchísimas gracias, Arthur, de verdad, por acompañarnos aquí el día de hoy. Si alguien quisiera conectar contigo, Arthur, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, mira, me pueden encontrar por el Instagram. Yo tengo, es Arthur Dalmeida, Arthur con TH, ¿no? Dalmeida mismo, así, corrido, ¿no? Arthur Dalmeida. Tengo un segundo Instagram, pero ese yo tengo que reactivarlo, ¿no? Que es psic, ¿no? De psicólogo, ¿no? psic.Arthur Dalmeida, ¿no? Y por el Facebook también, Arthur Dalmeida, ¿no? También se me encontra allá. Dalmeida mismo, ¿no? Porque mis bisabuelos eran portugueses. Muy bien. Es otra historia de migración. Otra historia de migración. Entonces, esa la dejamos para otro episodio, Arthur. Otra oportunidad, porque si no va a ser, son grandes historias, son largas, ¿no? No, muchísimas gracias, Arthur, por abrirnos tu corazón, por venir y compartirnos ese gigante que sigue emergiendo. Y que esperemos que tu historia pueda llegar a nuestra audiencia de gigantes y que pueda inspirarle a alguien o invitarlos a esa reflexión, invitarlos a cuestionarse sobre qué es lo que están eligiendo hoy para ellos en sus vidas y cómo pueden aprender a transformar el dolor en autoconocimiento, como lo acabas de mostrar tú a través de tu historia. ¿Mensaje final que quieras dejar para nuestros gigantes que nos ven y nos escuchan? No, apenas decirles que sigan escuchando los demás invitados que vengan. Sigan también construyendo sus propias historias de vida, porque quizás tú puedes venir aquí un día, ¿no? Y muchas gracias, Lupita, ¿no? Y también a ti que me olvidé tu nombre. A nuestro equipo de producción detrás de cámaras, Skypix, con nuestro querido compañero Ezequiel. Excelente. Y espero algún otro momento poder compartir algo, ser útil compartiendo algo más. Muchísimas gracias, Arthur, de corazón nuevamente por estar aquí en este espacio con nosotros. Y ya lo saben, gigantes, nuestro querido gigante de hoy nos invita a hacer esa reflexión hacia nuestros adentros, hacia nuestra persona, pero no solamente hablarle a nuestra mente, sino hablarle a nuestro corazón. ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué estoy eligiendo hacer para tomar esa acción? ¿Qué me está motivando a llegar a lograr hacer eso? ¿Y cuál es esa búsqueda de propósito que estoy teniendo hoy? Así que nos vemos próximamente en otro episodio más. No olviden seguirnos en nuestras plataformas. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y por supuesto aquí en YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún episodio. Y si nos escuchas desde tu plataforma favorita de podcast, muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Yo me retiro, soy Lupita García. Esto es El Gigante que Emerge, pero no sin antes recordarles que el propósito no espera el momento perfecto. Siempre inicia con el paso que sigue. Así que
A movernos, gigantes. Hasta la próxima.